también porque podemos estar en comunión, encontrar un lugar de refugio para nuestras vidas, para nuestros conflictos, un lugar de esperanza, un sitio donde podemos escuchar tu palabra, que es viva y eficaz, un lugar donde hay salvación, que es en ti, en tu persona. Te queremos pedir que tú nos hables y que el nombre de Cristo sea glorificado hoy. Amén. Bueno, el pasaje que nos toca hoy está en Mateo, como venimos viendo, y está en el capítulo 26, los versículos 17 a 29 o a 30, queda mejor cerrado, si lo leemos hasta 30, generalmente está en esta edición por lo menos está hasta el 29, pero si se lee el 30 no queda mal. Yo acá lo tengo en letra grande porque si miro en la letra chiquita esta aún con lente se me complica pila. Entonces, bueno. Mateo 26, del 17 al 30, entonces. Y dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias le dijo diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto y que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bueno, su pasaje, que tiene por lo menos dos elementos centrales, ¿no? Uno es la institución de la cena, de lo que es la cena del Señor, lo que vamos a celebrar después de la reunión. Y después tiene otro que ha sido muy comentado aún en el círculo de las artes o literario y de la pintura, ahora que estoy pensando de la pintura, sí también, que es la traición de Judas, ¿no? Ha sido muy comentado este pasaje. Y bueno, primero que nada, nos encontramos que se encontraban en la fiesta de los panes sin levadura. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos para preguntarle dónde quería que comiera la cena. Bueno, de la fiesta de los panes sin levadura es el equivalente a la Pascua, el inicio de la Pascua, ¿verdad? Que se celebraba durante 8 días, se intercambian muchas veces esas palabras. Y bueno, era una fiesta en donde venían millones de personas. 2 millones de personas se acumulaban allí en Jerusalén aproximadamente para sacrificar animal y para cenar y para que fuera sacrificado el animal, también el cordero pascual que luego iba a ser comido en familia, ¿no? Como recuerdo, remembranza de aquello que había sucedido, ¿no? Allí en Egipto.
aquella liberación épica en donde Dios libera a su pueblo, lo libera de la esclavitud, lo libera por sangre, con la sangre del cordero, aquella que estaba en la sangre del dintel, lo libera del ángel de la muerte, y lo libera de un conjunto de la esclavitud de los dioses que tenían, ¿no? Del politeísmo que había en Egipto, ¿no? De todos aquellos dioses. Entonces ellos celebraban, tenían una cantidad de ordenanzas y un orden específico para la celebración, tanto cuando ellos se sentaban a comer, lo que comían, lo que tomaban, cómo estaban sus manos, qué era lo que tenían que comer, no podía ser cualquier cosa, ¿verdad? ¿Quiénes llevaban el cordero? ¿Cómo elegían el cordero? ¿Quiénes llevaban el cordero? ¿En qué momento se llevaba el cordero? Aparentemente tenían que llevarlo no más de 2 personas, porque en el correr de aproximadamente 2 horas tenían que matar cientos y cientos de animales. Aquello yo pienso que sería como una gran e inmensa carnicería a la hora de sacrificar los corderos, ¿verdad? Dice que el torrente de Cedrón se teñía totalmente de sangre durante ese momento, porque eran tantas los animales que se sacrificaban, que se teñía de sangre todo aquel arroyo, ¿verdad? Que en tan poco tiempo eran sacrificados, O sea que la tarea del sacerdote era una tarea que exigía fuerza y, bueno, en ese momento realmente un gran cansancio también, ¿no? Pero ellos están aquí, esta cena que va a ser la cena del Señor, que se va a transformar en la cena del Señor, está justamente y no casualmente, ¿no? Es impresionante ver, no sé si lograré transmitírselo, pero cómo Dios organiza todo de forma tan exacta, tan pensada, tan planeada. Unas veces podría decir tan literaria, nada queda al azar. Nada queda al azar, porque ellos estaban conmemorando, ¿no?, la liberación de su pueblo por mano de Dios, y aquel cordero murió para que ellos fueran liberados y no murieran, ¿se acuerdan? El ángel de la muerte pasaba, ellos no fueran muertos, aquel cordero, fueron liberados también por aquel cordero, y allí estaba Cristo, el cordero que iba a morir por ellos, ¿verdad? Todos aquellos corderitos que durante siglos y en ese momento estaban siendo muertos, dice claramente la Biblia que no tenían ningún valor, ¿no? Hebreos 10, 4 al 6. ¿Quién se anima a leerlo, por favor? Hebreos 10, del 4 al 6. Exacto. En el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Exacto, gracias. O sea que los judíos pasaron siglos celebrando una fiesta, sacrificando un animal en el desierto, en el templo, en tiendas, en el templo, ¿verdad? De diferentes maneras. Y ahora, siendo oprimidos por los romanos, celebraban eso y mataban un corderito. Pero ese corderito no quitaba el pecado, no quitaba el pecado del pueblo, no quitaba el pecado de ninguno de ellos. Era un símbolo, una imagen de aquel que iba a venir. Cuando Juan encontró a Jesús, dijo, ¿qué fue lo primero que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá está el Cordero de verdad. Este es el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Aquellos corderitos no podían quitar el pecado. Como una cantidad de cosas, eran un símbolo, una sombra de aquello que iba a venir, que se iba a concretar
en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo, ¿no? Bueno, y dicen que para la preparación ellos tenían que seleccionar el cordero, tenían que ir y arreglar con el sacerdote en qué momento lo iban a hacer, tenían que elegir comprar o hacer el pan sin levadura, ¿verdad? Recordemos que la levadura es un símbolo de pecado y ellos comían panes sin levadura, limpios del pecado de Egipto y de su propio pecado. El vino, tenían que también tener vino, y ese vino, el vino siempre se mezclaba con agua, pero durante esta época el vino se le ponía una doble porción de agua, ¿verdad? A este vino, se lo diluía aún más, no sea que alguien se emborrachara en esta fiesta, ¿no? Eran bastante sabios en esto, ¿no? Que todos tomen, pasen bien, aparte no había refrescos, recordemos, ¿no? Tomaban este vino también, tenían también que seleccionar hierbas amargas, las hierbas amargas que también sabemos que tenían una simbología, ¿verdad? La amargura que habían pasado justamente en aquel entonces, que también la tenían que mojar en una salsa que tenía diferentes componentes, que era una salsa media dulzona, dicen, porque a pesar de esa amargura de la esclavitud, ellos fueron rescatados, y hay algo dulce justamente en ese rescate, esa salsa para la cena. Luego de haberse sacrificado y llegado a la noche, tenía que el jefe de familia reunirse, ¿verdad? Reunirse con su familia. Y bueno, lo cocinaban y originalmente se comía apurado esto, ¿no? Se comía de forma parada, apresurados porque iban a salir, ¿no? La primera Pascua salían de Egipto. Y luego lo celebraron así, pero con el correr de los siglos, ahora que estaban en Israel, ya no era necesario estar apurados. Entonces ellos tenían la costumbre oriental de reclinarse, ¿no? Generalmente lo que tenían era, bueno, no lo voy a hacer acá porque no sería elegante, pero se reclinaban como en un tipo de camita, ¿no? Como que si nosotros nos tiráramos en el sofá de costado, así, ¿verdad? Pero lo hacían, no sé, en cierta forma de círculo, tanto así que estaban uno al lado de otro. Por eso Juan estaba contra el pecho de Jesús, pero no era como podemos pensar en una versión postmoderna LGTB, no, ¿verdad? No, claro, no lo digo. Estaba de esa forma porque así estaba dispuesto, así era el mobiliario y así era la forma en que se sentaban, ¿verdad? No había ninguna otra connotación que a veces se le quiere dar a la amistad de Juan, su discípulo amado, con Jesús. No es así, ¿verdad? Hay una cuestión histórica en todo esto que sucede. Bueno, se congregaban en familia, entonces para comer este cordero sin defecto, ¿no? Esos eran los preparativos, ¿no? Entonces se tenía que comer todo esa noche. Eso era. Y les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, ¿no? Y aparentemente no dice quién es, ¿no? Y le da una señal, una forma como medio enigmática. ¿Por qué no le dijo, andá a la casa de tal que está en tal lado, ¿no? O vayan a tal lugar? No les dijo. Algunos comentaristas dicen que él sabía que iba a ser entregado por Judas, ¿verdad? Entonces, es una opinión lógica, no sé si es así, pero es lógica. No quiso dar más detalles, lo digo de esta forma enigmática, ¿verdad? Dice que pasaba un hombre con un cántaro, ¿no? Bueno, dice que pasa, cuando vean un hombre, dice que va con un cántaro en la cabeza, a ese sigan, ¿no? Y esto era algo muy raro, muy inusual, porque quienes hacían este tipo de actividades, de trabajos, eran las mujeres. Los hombres no hacían esto, ¿no? No cargaban el agua. Entonces era una señal bastante clara, ¿no? Y ahí estaba ese lugar oculto, no sabemos quiénes eran, no se nos da el nombre de quiénes eran,
ese lugar oculto, tranquilo, para la celebración de esta Pascua. Hay todo un tema en que se plantea una aparente contradicción en el día, ¿no? En que se da esto, ¿no? Porque dice, Jesús y los discípulos comieron la Pascua el jueves de noche. Pero los dirigentes, pero después fue que fue entregado, fue arrestado, se hizo todo lo demás y fue llevado ante Pilato. Pero los dirigentes judíos celebraban la Pascua también. Y sin embargo dijeron, no vamos a entrar a donde está Pilato para no contaminarnos, porque así iban a poder celebrar la Pascua, ¿no? Hay una aparente contradicción que me parece que no le suma demasiado, es un tema como teológico para discutir, pero no creo que sea central. Pérez Millos dice que es un problema de difícil solución, ¿no? Y se le dan diferentes e incontables soluciones. Yo solamente voy a decir dos, ¿verdad? Una es que, dice, se entraba en conflicto, dice, la práctica ceremonial de la Pascua con el descanso sabático. Ese año, ¿no? Había un conflicto, dice. En ese año, el día 14 de Nisan, coincidía con el sábado. El sábado era día de descanso, no podían celebrar la Pascua, ellos no hacían nada, recordemos, el día sábado, ¿no? Y como quiera que la ley establecía que el Cordero Pascual se sacrificase al anochecer del día 14 al 15, ¿no? Habían dos maneras de contar también los días, había una más popular que la otra. Una contaba el día del amanecer, del atardecer al atardecer, o sea que cuando caía el sol y se veían las estrellas, hasta el otro, ¿no? Dice, en esa ocasión se adelantó un día la celebración de la Pascua para que no entrara este conflicto, sacrificándose el Cordero Pascual en la noche 13 al 14 de Nisan. Tanto Jesús como los discípulos, y fuera de su círculo también los fariseos celebraron la comida pascual en la noche del 13 al 14, mientras que los saduceos lo harían al día 15. Eso es lo que una de las tantas explicaciones que se le da a este pasaje. Y Pérez Millos dice que, MacArthur dice que en realidad habían dos formas. Los del norte contaban de una forma los días, y en el sur, donde estaban los sacerdotes y donde se da todo esto, se contaba de otra. Dice, los judíos del norte contaban del amanecer al amanecer el día. Y Jesús y sus discípulos, ¿verdad?, venían del norte, de Galilea. Y los judíos, los sacerdotes del sur, del anochecer al anochecer, y por eso se da esta incongruencia, ¿no? Bueno, y esto lo relata Josefo, ¿verdad? Pero lo importante es que simplemente saber que sepamos eso, que hay algo que se discute, pero no es el tema central del que estamos hablando, ¿verdad? No es el tema central, sino que el tiempo de él estaba cerca. ¿Estaba cerca? ¿Qué tan cerca estaba? Estaba ahí. ¿El tiempo de qué? De su sacrificio, como todos sabemos, ¿eh? Claro, iba a ser ya, ¿no? Iba a ser ya, a continuación, su tiempo. Dice, cuando llegó, un poquito antes, dice, cuando le prepararon la Pascua, dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y en algunos pasajes dice, cuánto deseado estar con ustedes, ¿no? En los otros sinópticos, hasta Juan de alguna manera relata esto. Dice, cuánto deseado con ustedes participar de esta Pascua. Es difícil pensar, y creo que a ustedes también les debe ser difícil pensar, lo que pensaría Jesús, aunque no podemos entender del todo esa unión Dios-hombre, ¿no? Pero su entendimiento, seguramente, porque nosotros desde la Biblia podemos darnos cuenta de una cantidad de cosas, ¿no? Él había nacido para morir por la humanidad, había vivido para eso. Su proyecto de vida
terrenal, ¿no? Era cumplir con la misión que le había encomendado el Padre, que era morir en la cruz para liberar al mundo o para conseguir el perdón de los pecados al mundo, a todo aquel que crea. Y a su vez comisionar a 12 personas, 12 discípulos, ¿verdad? Los cuales iban a trabajar luego de educados, de enseñados por el Señor, iban a trabajar para que se desarrollara la iglesia y el Evangelio llegara, por ejemplo, a nosotros y a todas las partes del mundo. Él dice, no voy a estar más con ustedes hasta aquel día. Él sabía que aquel día era el último día en que iba a celebrar la cena con ellos, ¿no? La cena con ellos. Pero aparte, aquellos hombres eran hombres muy débiles, como nosotros, ¿no? Eran hombres muy débiles. Dios los había elegido. Como a cada uno de ustedes que ha creído en Cristo como su Salvador personal, lo ha elegido. Dice que Él nos eligió, ¿no? No nosotros lo elegimos a Él, Él nos eligió, ¿no? Podemos recordar varios casos en donde Él los llama, Él los llama. Él es el que llama, Él es el que llama a cada hijo, ¿no? Pero los discípulos tenían una cantidad de defectos, no entendían nada. No entendían nada, igual que nosotros, muchas veces no entendemos nada, aunque nos dicen las cosas y las repetimos, no entendemos muchas veces nada, ¿no? Hacía poco Jesús los retó, porque mientras que Él iba a morir en la cruz, ellos estaban pensando en quién iba a ser el principal, quiénes iban a tener los mejores puestos en el reino, ¿no? Es terrible ver cómo tenemos una humanidad tan degradada, aún viviendo cerca de Dios, tratando de luchar por sus cosas, somos seres muy débiles. Tenemos muchas bajezas, ¿no? Pedro, que aquel hombre tan vivaz, lo negó 3 veces, ¿no? Eran hombres realmente muy débiles, pero que sin embargo, fueron usados por Dios. Esos hombres dieron su vida, vaciaron su existencia para que Dios fuera glorificado. Dice en la cronología que de los 12 discípulos, 11 dieron su vida. McDowell dice, tú la otra vez dijiste algo distinto, puede ser, no me acuerdo. Dice McDowell que de los 12 discípulos, 11 murieron por muertes violentas, ¿no? Y los cuenta, ¿no? O sea que ellos dieron su vida hasta lo último, aún en su debilidad, ¿no? No dejaron nada. Me acuerdo del caso de Mateo, ¿no? Un hombre rico con cantidad de cosas, sin embargo lo dejó todo, dijo. Cristo lo llamó, dijo, vení, y él fue. ¿A dónde? A la pobreza. Pablo, ¿no? Luego, más adelante, un poquito más adelante, cuando inicia la iglesia, Pablo, un hombre lleno de títulos, de honores, de lugares de prestigio político e intelectual, prefirió ser perseguido, torturado, trabajar para tener que predicar, ¿no? Porque no lo mantenía, tenía que trabajar, muchas veces haciendo carpas para tener que predicar por Cristo. Entonces, pienso yo que para él debería ser un momento muy especial, tanto porque estaba listo para ser sacrificado, y como hombre, él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Estaba dispuesto, sea tu voluntad, no la mía, él estaba dispuesto, pero como hombre también, ¿no? Y como Dios, como Dios, porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese desamparo no hacía alusión solamente, hacía mucho más que aludir a su terror físico, a su dolor físico, sino a su separación espiritual del Padre, cosa que yo qué sé, yo la leo, pero comprenderla no la puedo comprender, ¿verdad? Entonces para él, seguramente como hombre, había una emoción grandísima, y una emoción grandísima por estar con aquellos hombres débiles, pero sinceros en su amor. Ellos eran débiles, pero amaban sinceramente a Jesús, ¿no? Y lo amaban tanto que cuando les dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos dijeron, soy yo, Señor.
no dijeron, yo qué sé, yo hubiera dicho, yo no soy, ¿no? Será aquel, yo no soy. Pero ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, soy yo, Señor. Ellos de alguna manera habían llegado a un momento en que confiaban en Cristo, confiaban en lo que Él decía. Y creo yo que estaban aprendiendo, como creo que estamos aprendiendo nosotros, a dudar de lo que nosotros somos, de nuestra pureza moral, ¿verdad? De nuestra lealtad real a Cristo. Muchas veces, creo que la experiencia de todos nosotros, tenemos momentos buenos, por la gracia de Dios, en nuestra vida espiritual, momentos de triunfo, en donde todo parece que va bien, todo va sobre ruedas, ¿no? Y nos sentimos fuertes, sentimos que todo, pero 2 por 3, en algún momento chocamos, ¿no? Nos descarrilamos, a veces tratemos de descarrilarnos poco, ¿no? A veces nos descarrilamos un poco más o un poco menos. Sin embargo, amamos a Dios, ¿verdad? Sin embargo, amamos a Dios. Y tenemos que saber, pienso yo, que es una gran enseñanza para nosotros, que yo mañana, yo oro todos los días, ¿saben? Yo todos los días oro para no alejarme de Él, ¿verdad? Porque alejarse no consiste en dejar de venir a la iglesia. Por supuesto que ya no venir a la iglesia siendo cristiano es una señal tajante, ¿verdad? De que hay algo que está muy mal, que está sucediendo algo muy malo en nuestra vida, ¿verdad? Algo muy malo está sucediendo por los factores que sean. Pero puedo estar acá todos los días, cantar los himnos, leer la Biblia, participar en los servicios, ¿verdad? Y estar lejos de Dios, ¿verdad? Estar negándolo en mi vida. Porque al fin y al cabo, venir acá, tocar la guitarra, o dirigir, o inclusive hacer esto que es un honor que yo no merezco de ninguna manera, se puede hacer, ¿verdad? Pero podés estar teniendo una vida de negación a Dios, de traición, de pequeñas traiciones a Dios, ¿no? Entonces ellos se preguntaron esto. Pero ellos amaban a Dios y se jugaron por Dios. Y Pedro, aún negándolo, ¿verdad? Lloró. A él no le fue indiferente su traición. ¿Por qué lloró? Porque amaba a Cristo, ¿verdad? Y Cristo lo utilizó, no es el pasaje de hoy. No vamos a irnos sobre ese tema, ¿no? Pero aparece el tema de la traición, ¿no? En este momento, que era un momento familiar, en donde generalmente comían juntos la familia, y comer con otra persona, el compartir el pan, dice, el que moja conmigo el pan, era una señal de amistad. Era una señal de amistad, por eso dice, el que moja conmigo el pan, ¿no? En otros pasajes, que no los vamos a leer para no hacerlos largos, aparentemente todos se preguntan quién es, y Pedro le dice a Juan, que está al lado de Jesús, que le pregunte, a ver, ¿quién es? ¿Quién es, no? Y dice, el que moja conmigo el pan en el plato, ¿verdad? Era una señal de amistad hacer eso juntamente. Y bueno, este hombre es muy importante, porque Judas es el otro día me acordé de esta palabra que me la dio Cristian. Yo no me acordaba de esta palabra. Cristian, no me acordaba de esta palabra, pero es cierto, hacía mucho que no la utilizaba. Es un catalizador en la narración, dentro de la narración. Judas es un catalizador, un acelerador de los sucesos que se van a desencadenar, ¿verdad? Porque gracias a él, ¿verdad? Él desencadena justamente el arresto, y la crucifixión, lo que va a desembocar en la crucifixión y nuestra salvación, ¿no? Nuestra salvación. Entonces, pero
Han habido diferentes visiones de este hombre tan tristemente famoso, ¿no? Dante lo puso en el 9º círculo, ¿no? Allá abajo, donde estaba quien Lucifer, porque Lucifer realmente fue el traicionador de los traicionadores, ¿no? Debe haber otra palabra mejor que esta. Traidor de los traidores, ahí está, gracias. Se me lengua la traba, la incompetencia, el traidor de los traidores, ¿verdad? Y está devorándose, se está devorando a tres, pero el que nos importa es Judas, ¿no? Se está devorando a Judas eternamente y se lo está devorando justamente por traidor. En el peor de todos los círculos, el más abajo, el más profundo, está el traidor, y el traidor a Dios, porque habían diferentes tipos de traiciones. Él había traicionado a Dios, ¿verdad? Y estaba en un lugar helado. Al contrario de lo que pensaríamos, el infierno estaba en un lugar helado, Dante lo puso en un lugar helado, eso lo entendía bien Dante, lo otro no sé, pero eso lo entendía bien, ¿verdad? Está en un lugar helado, ¿por qué? Porque frío, fue frío ante el amor de Dios. Y eso realmente lo pensó bien, lo pensó claramente, ¿no? Fue indiferente al amor de Dios. Él estuvo 3 años con Jesús, escuchó a Jesús, fue elegido por Jesús. Vio los milagros de Jesús. ¿Quién no quisiera de ustedes ver un milagro de Jesús? ¿No? Cualquiera de ellos, el más pequeño, no sé cuál era el más pequeño, pero todos eran impresionantes, ¿no? Algunos eran espectaculares. ¿Quién no quisiera ver un milagro de Jesús? ¿No? No tenía ninguna posible explicación humana. Él los vio, ¿no? Escuchó sus enseñanzas. Las personas cuando, ¿se acuerdan los fariseos cuando querían atrapar a Jesús? Ya cuando lo querían condenarlo, mandaron a una serie de discípulos judíos justamente para que le hiciera preguntas con aquello del César, daba al César lo que es del César. Y quedaron asombrados, dijeron, este hombre es mucho más que un hombre. Porque no solamente por los milagros que hacían se daban cuenta que era un ser superior, sino la forma en que él hablaba, la forma que enseñaba y argumentaba, era mucho más que un hombre. Desde pequeño, ¿se acuerdan? Él tuvo el honor de estar con la humanidad de Cristo, superior a cualquier humanidad. Y tampoco, eso también le fue indiferente. Él pudo ver la misericordia que tenía, ¿no? Pudo ver el amor, ¿no? Cuando a aquella mamá se le murió el hijo, ¿no? Cuando resucitó a Lázaro y lo vio llorar. No era que era un Dios creador. Es difícil hablar de estas cosas porque uno como que lo humaniza y siempre es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos entender, ¿no? No quiero ser irreverente. Él igualmente compartía amistad con Lázaro, aún desde siendo hombre. Y cuando supo que había muerto, lloró ante su tumba. Realmente se conmovió. Hubo sentimientos de dolor hacia ese amigo, ¿verdad? Él pudo ver todo eso, pero sin embargo fue inconmovible. Sí. ¿Y los milagros? Hizo milagros. Que eso sería otro tema, ¿no? Sería otro tema. Entraría en tu nombre hicimos milagros. Bueno, está, pero no vamos a hablar de eso. Ninguna de esas cosas conmovieron su corazón. Él había seguido a Jesús y como existía esta visión judía que estaba arraigada también en sus discípulos y que Jesús iba a ir cambiando, ellos pensaban que se iba a manifestar ya ese reino, ¿no? Y era un reino para ellos político. Y que llegará en algún momento, habrá en algún momento un reino político mundial, pero no iba a ser en ese momento, ¿verdad? No iba a ser en ese momento. Ellos esperaban eso y cuando Judas empezó a escuchar que él decía, me es necesario morir, yo voy a subir a Jerusalén, me van a hacer esto, aquello, me van a torturar, me van a entregar y yo voy a morir, dijo, ya está. Se me perdió la oportunidad de tener un lugar de privilegio y poder hacer mis acomodos, ¿verdad? Ya esto no me sirve a mí. ¿No? Todos confiaban en él, pero él metía la mano, ¿dónde? En la bolsa. Se quedaba con dinero. Por eso dijo, pero vamos a gastar toda esta plata, este perfume es valiosísimo, se lo podemos, no sé, ¿verdad?
esas preocupaciones. Él era un hombre totalmente mundano. Él buscaba un lugar. Pero solo un lugar buscaba. Los otros también querían un lugar, pero amaban sinceramente a Cristo. Estaban desviados, sí, tenían una visión caída quizás de las cosas, pero amaban a Cristo. Pero él no amaba a Cristo. Él le era indiferente, ¿verdad? Algunos dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Algunos tratan de pintarlo como, todavía hoy hay personas que tratan de pintar a Judas, que son los menos, pero tratan, y hay una visión de eso, de pintar a Judas como alguien bueno, ¿no? En nuestro tiempo, un poco antes, cuando la gente leía, Borges escribió un libro que se llama, escribió un cuento que dice Las 3 versiones de Judas, ¿verdad? Las 3 versiones de Judas. Entonces hace que 3 personas hablen y digan que en realidad Judas era bueno. En una Judas era Dios, en otra y estuvo dispuesto a morir por todos, en otra Judas en realidad estuvo dispuesto a sufrir el desprecio de todos, ¿verdad? Ser el peor de todos, y él es el que realmente redime a la humanidad, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero pensamiento de diferentes maneras aún está presente, aún en iglesias, menos sofisticado el pensamiento. Por ejemplo, tenemos a este señor que yo me pregunto, ¿será cristiano o no será cristiano? Dante Gebel, se lo dejo a ustedes, ¿no? Hace poco, con una versión menos elaborada, dijo que anda por ahí, dijo que Judas era bueno en realidad, ¿no? Que se había arrepentido, que era su mejor discípulo. Nada que ver, ¿verdad? Primero porque, a ver, Cristo diría de algún hijo suyo, aún el más caído, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No lo diría. ¿Se acuerdan en el episodio aquel de Corintios cuando había un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre, ¿no? Y dijo, que es el tal que sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que sea condenado su cuerpo, pero su alma viva, ¿no? Cristo sabe que somos pecadores, condena nuestro pecado, pero Él sabe también que somos sus hijos, Él conoce a sus hijos y no desprecia a sus hijos, ¿no? Se me perdió aquí cuando dice el hijo de perdición. Si no el hijo de perdición, a ver, lo voy a buscar porque se me perdió en los apuntes. ¿Se acuerdan cuál dice? Sino el hijo de perdición. Creo que están Hechos. Si lo tienen ahí. Puede ser. Acá está, sí, Juan 17:12 dice. Cuando en la oración que Jesús hace, la última oración, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y hace luego una diferencia. Sus discípulos, ninguno se perdió. Sus hijos, de ellos, ninguno se perdió. Pero hace una separación, una distinción. Dice, sino el hijo de perdición. Hay 2 grupos, los que fueron dados a Jesús y que no fueron perdidos, y está el otro grupo que está conformado solo por Judas, ¿no? El hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Judas no era un hijo de Dios. La Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia lo dice. Judas no era un hijo. No estaba interesado en el plan de salvación, no amaba a Cristo, ¿verdad? Lo tenía, ahora lo veo. Dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados, ¿no? Y entramos en el tema
de los símbolos. Entramos en el tema de los símbolos, ¿no? Jesús tomó dos elementos comunes, que eran parte de una simbología que se había utilizado durante siglos y que estaba ahí en la Pascua. Los tomó y los transformó. Lo transformó en otra cosa, ¿no? Transformó la Pascua del Antiguo Testamento en la cena del Señor, ¿no? Del nuevo pacto. La Pascua era la fiesta judía más antigua sobre todas, ¿no? Antes de la ley ya estaba la Pascua. Cuando salieron de Egipto, cuando iniciaba Israel, así ya comenzaba la Pascua. Pero la Pascua es una sombra en realidad. Hoy en día es una sombra. Es algo que a nosotros nos sirve acá en el culto familiar. Está bueno celebrar la Pascua, recordar que los niños sepan por qué fueron salvos los judíos, cómo fueron salvos del ángel de la muerte, etc. Pero a nosotros no tiene sentido que celebremos la Pascua ni nada de eso, en el sentido de iglesia, ¿no? Como iglesia, no tiene sentido. Porque aquel cordero de la Pascua, aquel cordero pascual, era el símbolo de Cristo. Cristo fue el cordero pascual y murió en el momento de la Pascua, a la hora del sacrificio del cordero, de ese símbolo pascual, Cristo muere, ¿verdad? Es el símbolo vivo. Cristo es el que murió por nuestros pecados. Hoy en día, todos aquellos que amemos y seamos con sinceridad, nos demos cuenta de que hay un Dios que envió a su Hijo y ese Hijo dio su vida por nosotros, debemos participar de la cena, bautizarnos en obediencia y participar de la cena, ¿no? Porque estamos recordando, reconociendo que Cristo fue el que nos limpió de nuestros pecados, ¿no? Juan 1:29 decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Con el correr de los siglos, la Iglesia romana tomó esto y habló de la transustanciación, diciendo que, lo digo porque en realidad todavía queda el espíritu católico muchas veces en algunas sociedades, y acá alguno puede pensar eso cuando está el pan, el vino, ¿no? Pero el pan y el vino, el pan es pan y el vino es vino, ¿no? Es eso. En la Iglesia Católica decían que en realidad estaba el cuerpo de Cristo, estaba allí en el pan, y la sangre de Cristo estaba ahí en el vino, ¿no? Había como una transformación sobrenatural en ello, que se le llama la transustanciación, y que no tiene ningún asidero bíblico, ¿no? Inclusive rompe las leyes de la gramática del texto. Cuando Jesucristo, hay muchos ejemplos en donde podemos ver que Jesús utiliza un lenguaje metafórico constantemente, porque el ser humano normalmente todos los días usamos un lenguaje figurado de todos los días, no tenés que ser poeta para eso, ¿no? ¿Quién es el uno? Yo soy el uno, nadie se imagina que es un número uno, ¿verdad? Y así cualquier cosa. Claro, sí, no... soy un león, no, claro, nadie se imagina eso. Cristo dijo, yo soy el camino. Creo que sería inconcebible que cualquiera de los discípulos pensara que él era un camino, ¿no? Obviamente que no se refería a eso. Dijo, bueno, los yo soy, los 7 yo soy de Juan, por ejemplo, ¿no? Yo soy la puerta, Juan 10:9, ¿no? Creo que ninguno de los discípulos, por poco ilustrado, pensaría que él era una puerta. Aparte estaba ahí, no se podía entrar, o sea, ¿no? Yo soy la vid, ¿no? Y dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, en Juan 15, ¿no? Los discípulos no creo que se percibieran pámpanos, se autopercibieran pámpanos, no. Había, ¿verdad? El lenguaje es figurado, totalmente figurado, ¿no? Lo utilizó también con los discípulos, dijo, ustedes son la sal de este mundo. Es fácilmente comprensible, ¿no? Los pámpanos, ustedes son la luz de este mundo. Ninguno se pensaba que era lamparita. Es un lenguaje normal, común a todas las personas, ¿no? Y él utilizó un lenguaje figurado. El pan como símbolo de su cuerpo y el vino como símbolo de su sangre.
porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. Acá está la importancia, ¿no? Acá está la importancia de esto. ¿Cuál es la importancia de ese símbolo, no? Aparece el tema de la sangre que es derramada. En la Biblia se hablan de muchos pactos, ¿no? Hablan de muchos pactos, el pacto de Adán, el de Abraham, el de Moisés, bueno, el de David. Pero uno muy conocido es el de Mosaico, el de Moisés, ¿no? O el del Sinaítico, que estaban las leyes, que todos conocemos. Todos los pactos eran confirmados con sangre. Se derramaba sangre. Era necesario que se derramara sangre como una confirmación. Hay también un lenguaje jurídico que tú me puedes corregir, Roberto, porque, ¿verdad? Que era confirmado en eso, ¿no? Vamos a leer la definición de pacto también, que es importante. El pacto dice que es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Ese es el general, ¿no? En la Biblia el pacto es un concepto clave que describe la relación entre Dios y la humanidad, bueno, etc. Y se confirmaba, se ratificaba con sangre. La sangre debía ser derramada. Este es un nuevo pacto, porque es el pacto que realmente valida todo lo demás, ¿no? Valida a todos los demás anteriores pactos. Anteriormente, teniendo un pacto, lo ratificaban con sangre, pero ¿qué pasaba? La sangre de esos animales no tenía valor en sí. No tenía valor en sí. Quien le da valor a todos los otros pactos es la muerte de Cristo. Es la muerte de Cristo. Muchas personas murieron antes de Cristo. Todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. ¿Pero fueron salvos por los anteriores pactos? Bueno, sí y no. Sí, porque creyeron en esos pactos, confiaron en ese pacto. Pero era necesario, imprescindible, este nuevo pacto. Porque en este nuevo pacto, Cristo sella con su sangre, ¿verdad? Y obtiene el perdón de los pecados para la humanidad. La humanidad de creyentes que vivieron antes de Él, ¿verdad? Pensemos principalmente en el pueblo de Israel, aunque no solamente Israel, en la época de la iglesia, nuestra época presente, y luego, cuando la iglesia no esté, pensemos en la época de la tribulación, los que sean salvos, van a ser salvos también por la sangre del Cordero que murió, que es Cristo. Cristo murió y consiguió el perdón de pecados para toda la humanidad de todos los tiempos, ¿verdad? Por eso es tan importante. Por eso, de esta manera, Dios reconcilió consigo mismo a la humanidad por medio de la sangre, ¿no? Pero era necesario derramar la sangre. Después dice, esto es mi sangre que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados, y les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y este es un segundo elemento muy importante. Cuando celebramos la cena, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Principalmente, a veces pedimos canciones, es difícil a veces decir qué canción es más adecuada que cuál, ¿no? Algunas son, no sé, en el Monte Calvario ya sabés que esa habla del sacrificio de Cristo y no habla de otra cosa. Pero hay algunas que tienen 2 o 3 temas, es difícil decir, bueno, esta sí, esta no. Pero el centro es el sacrificio de Cristo, cuando nos celebramos. Pero hay un segundo elemento, ¿no? La cena es un recordatorio de que Él va a regresar, de que Cristo va a regresar. Es lo que dice, no beberá más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay una promesa, Cristo va a volver, ¿verdad? Sí, primero va a llevar a su iglesia, pero Él va a volver, va a instaurar, ¿verdad? Un reino aquí. Y va a beber de vuelta esta copa con sus discípulos. No sé muy bien cómo será también, es una señal de comunión,
también esto, ¿no? De intimidad. Pero lo importante es que cuando nos juntamos estamos celebrando en esta cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo, ¿no? Y la promesa de regresar y establecer un reino, ¿no? Y que nosotros vamos a ser partícipes de esas bendiciones, de ese reino que ni siquiera puedo comprender, porque son tantas que ni siquiera puedo comprender. Él me ha hecho, los ha hecho a ustedes partícipes de ese reino, ¿verdad? Y hay un pasaje, bueno, salían y cantaban el Salmo 118, pero hay un pasaje que yo leí, que está en Lucas, que habla de estas cosas, pero no directamente, pero me quedó en la cabeza, es Lucas 22:13. ¿No? Es un pasaje incidental, que simplemente describe lo que estaban haciendo los discípulos. Dice, entonces, ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos? Decía, ¿no? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Prepárenlo allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Y en la versión del 95 de la Reina Valera dice, se fueron pues y hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Y me parece maravilloso, porque de alguna manera nosotros estamos siempre ejerciendo la fe y cuando venimos a la cena recordamos lo que Cristo hizo con fe, pero también fe a lo que ya sucedió, que ya murió por nuestros pecados. Que cuando muramos, ya sea ahora dentro de un ratito cuando salgo para acá, para salga de acá del salón, o dentro de 20 años o 30, voy a morir. Pero voy a pasar a la presencia del Señor porque Cristo murió por mis pecados. Primero me voy a encontrar con otra vida y en esa otra vida me voy a encontrar con el Salvador. No sé muy bien cómo es todo esto, pero yo sé que me voy a encontrar con el Salvador. ¿Por qué? No porque lo que yo soy, porque Él murió por mis pecados. Él murió por mis pecados, ¿verdad? Y sé también que esto se va a dar porque Él cumple todo tal cual lo dice. Se fueron pues y hallaron todo tal como Jesús lo había dicho. Él cumple las cosas en las cosas pequeñas y en las cosas grandes también. Dijo que el Cordero de Dios iba a nacer de tal familia, en tal país, ¿no? Dijo cómo iba a ser su vida, que iba a hacer milagros, dijo que iba a ser traicionado, dijo cómo iba a ser que iba a ser crucificado cuando no existía la cruz, que lo iban a entregar por 30 monedas de plata, como habló el Edu, que iba a haber alguien que lo iba a traicionar, que estaba ahí, ¿no? Le dijo que también que iba a haber un hombre con una bandejita ahí, con un cántaro, que lo siguieran a él. Él sabe todo. Cada una de las cosas, Él las sabe con precisión, porque es Dios. Un conocimiento completo en cada momento de cada cosa. Él lo sabe. Y Él cumple sus promesas siempre, siempre. Qué gozo que me da eso. Porque yo soy un pecador que merezco su gracia. Qué gozo que me da que Él cumpla todo tal cual como lo ha dicho, porque Él va a volver. Porque Él va a volver y va a instalar su reino acá, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser partícipes, ustedes van a ser partícipes, ¿no? De esto. Realmente su palabra es maravillosa, se podían decir muchas más cosas de este pasaje, muchísimas más, pero creo que si no se hace muy largo. Que Dios bendiga su palabra. Joaquín. Muy bien, oramos para terminar esta parte. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque, como hemos escuchado, tú diste tu vida por nosotros. Queremos agradecerte porque podemos formar parte de este pueblo. Realmente no merecíamos formar parte de este pueblo, pero tú, al morir por nosotros, tú lo hiciste posible, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas que hemos escuchado de ti y realmente queremos ser tocados por tu palabra. En tu nombre, amén. Solamente recordar los horarios de las reuniones. Martes a la hora 20 está la reunión de oración. Los viernes a las 20 horas tenemos el estudio bíblico que estamos estudiando Romanos, ahí con Roberto.
Los sábados a las 18:30, ¿está bien, no? 18:30, adolescentes, y 20:30, la reunión de jóvenes. Los domingos, a las 10:15 de la mañana, tenemos la escuelita dominical. Orar porque, como motivo especial, también por la asistencia de los niños a la escuelita, que ha decaído un poco. Y también los domingos a las 19, una reunión como esta, y próximamente ahora la cena. Que el Señor los bendiga.